Estamos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, profe, merendando. La realidad Está muy bien. es por eso estoy medio callado. Eh, si tienen alguna pregunta de algún ejercicio, eh, la vamos a hacer después de la presentación del ejercicio que tiene fecha de hoy, que son los dos últimos comandos de dibujo, rectángulo y polígonos, y después hacemos todas las correcciones que quieran o los temas que necesiten ver o repasar, ¿sí? Voy a apagar mi cámara para poner más ancho. Bueno, presentación del nuevo ejercicio. Ahí me estuvieron preguntando por el video, porque no lo había subido, pero bueno, en realidad este ejercicio, yo lo adelanté la subida, pero este ejercicio en realidad se libera hoy y creo que tiene fecha de entrega el 19, si no me equivoco. Bien, acá lo que van a hacer son diferentes dibujos utilizando el comando polígono y el comando rectángulo. Es importante que los vayan haciendo según dice la ficha. ¿Por qué? Porque unos dependen de otros, o sea, van a utilizar seguramente el primero que dibujen para hacer el segundo. Entonces, si dice que dibujen un polígono, les va a decir los lados, les va a decir si es inscripto o circunscripto. Acuérdense que el comando funciona utilizando un radio de un círculo imaginario, o sea, no lo van a ver, pero así es como trabaja el programa, y el radio es de 50 para el primer pentágono del ejercicio. En base al primer pentágono de 50, de 0,50 metros de diámetro, van a dibujar el siguiente. O sea que lo que van a usar como centro va a ser el centro geométrico de del primer polígono que dibujen. Recuerden que botón de Shift y el botón derecho del mouse activan el menú con las referencias a objetos. Acá tienen el centro geométrico, ¿sí? Con su simbolito, y si lo quieren, si no lo tienen seteado y lo quieren setear, recuerden que con la última opción, si pican ahí, se abre esta ventana. Deberían tener el punto final con tilde, el punto medio, el centro, y acá está en la cuarta opción el centro geométrico. El cuadrante y la tangente y la perpendicular. Yo además tengo un par más, pero por un tema personal, que es el cercano y la intersección. La intersección la pueden, si quieren, tener tildada, no afecta mucho, pero no activen el cercano porque los puede complicar. De todas maneras, yo les recomiendo que ni el cercano ni la intersección los tengan seteados, ¿sí? Si no tienen el geométrico, se meten acá, lo activan, pueden aceptar y automáticamente va a quedar seteado para cuando necesiten encontrar un centro geométrico de una figura. Si ustedes tocan un polígono, no les va a aparecer el centro geométrico. Ahora, si ustedes quieren dibujar algo a partir del centro geométrico de un polígono, vamos a, por ejemplo, dibujar una línea, comando línea, leo abajo, preciso primer punto. Si yo me acerco a la figura, me señala no solamente el punto final, el punto medio o el otro punto final, sino que aparece una especie de asterisco en el medio. Ese punto, que es un asterisco, es el centro geométrico. Si yo me acerco a ese asterisco, recién ahí aparece el circulito que marca el centro geométrico, ¿sí? Entonces les digo, es importante tener en cuenta la secuencia de lo que pide la ficha para después dibujar el siguiente polígono. En este caso, el centro del siguiente polígono va a ser el centro geométrico del primero que dibujen, ¿sí? Porque si no,
esto les puede llegar a quedar, si ustedes ponen el centro en cualquier lugar, podrían llegar a tener un resultado como esto, ¿sí? Donde los centros no coinciden. Y la idea es que las dos figuras tengan el mismo centro geométrico, ¿sí? Este centro es el mismo centro para el pentágono chiquito que para el pentágono grande. Bueno, dos pentágonos en el dibujo 2 van a ser tres hexágonos. El primero circunscripto con un radio de 30, el segundo circunscripto, pero ahora van a usar, en vez de una medida para darle radio, el punto medio de un lado del primero. Esto quiere decir del primer hexágono que dibujaron, o sea, del anterior. El primero que van a dibujar es este, ¿sí? Y el segundo va a ser de 6 lados y el radio es el punto medio de un lado del primero, ¿ok? O sea que va a tener que ser el punto medio del primero que dibujaron, que en este caso va a ser el punto medio de este lado, o de este lado, o de este lado, del que ustedes decidan. Yo me equivoqué recién, el primero que van a dibujar es este que está seleccionado, y para dibujar el segundo, el radio va a ser el punto medio de cualquiera de los lados. Para el tercero va a ser también circunscrito y el radio va a ser el punto medio de un lado del segundo, ¿sí? O sea que va a tener que ser el punto medio de un lado del segundo que dibujaron, ¿ok? Es importante la secuencia en que los vayan dibujando. Esto lo que produce es que se va a ir rotando la posición en que se van a ir dibujando los polígonos, ¿sí? Porque para los radios estamos usando el punto medio de, de la otra figura, del otro polígono. Acá van a tener que hacer en el 3 dos triángulos, ¿sí? El primero va a ser inscripto de un radio de 80 y el segundo va a ser inscripto también con un radio de 80, pero van a necesitar un auxiliar, ¿ok? Van a tener que dibujar un auxiliar para hacer esto. Ya verán cuál es. En el cuarto van a dibujar ahora figuras, polígonos que tienen diferentes lados. El primero es un octógono, o sea que el primero que van a dibujar es este, con un radio de 1 metro, inscripto en este caso. El segundo es un pentágono, inscripto, con un radio al punto medio que está marcado, o sea, van a dibujar este polígono utilizando el centro geométrico de este octógono y el radio va a ser desde ese punto geométrico hasta el punto medio que está marcado acá, ¿sí? Después van a dibujar un triángulo, también inscrito, con un radio del punto medio, pero en este caso de este lado del octógono, ¿sí? Van a utilizar el mismo centro geométrico del octógono y el radio es desde ese punto, desde ese centro geométrico hasta este punto medio del octógono. Hasta ahí todo lo que tiene que ver con los polígonos, ¿sí? La verdad es que dependiendo mucho de lo que dibujen, van a dibujar polígonos. En general se dibujan mucho cuando hay tramas, cuando son dibujos muy gráficos, ¿sí? De mucho diseño que tiene grafismos. Si no, no es muy habitual utilizarlos. Pero obviamente todo depende de lo que tengan que hacer. Después vamos a pasar al rectángulo. Acuérdense que el rectángulo tiene un montón de alternativas, de opciones que nos da el comando. El primer dibujo, el número 5, simplemente es dibujar los rectángulos con estas medidas y con estas distancias. Utilicen las líneas auxiliares que hagan falta, lo pueden comenzar por cualquiera
los rectángulos, no hay un orden para dibujarlos, ya cada uno verá. Lo que sí es importante, obviamente, es que queden alineados, tanto arriba, abajo como a la izquierda, y que la separación entre cada uno de ellos sea la medida que marca el ejercicio, ¿sí? La única medida que no tienen, bueno, acá tiene la otra calle, que es la separación entre este y este, la separación entre este y este, que son 15, 0,15. La única medida que no tienen es este, pero tienen este ancho del rectángulo y la distancia total desde acá hasta acá, que son 70. O sea, acá hay que hacer una resta y dividido entre 2. El siguiente dibujo es utilizando la opción de chaflán, con un chaflán de 20 en las dos direcciones. Acuérdense que para hacer un chaflán, el programa les va a pedir esta medida, ¿sí? Y esta medida. En este caso es la misma, es 20 para las dos medidas. Como pueden ver, una vez que lo setean, el chaflán es igual para todos los rectángulos. Acá también van a necesitar posiblemente, seguramente, auxiliares, ¿sí? Para las distancias entre los objetos. Es importante que queden alineados y ver con detenimiento cómo están dispuestas, ¿no? Por ejemplo, este lado coincide, este y este están alineados, ¿sí? Sobre un mismo eje. Lo mismo ocurre del otro lado, lo mismo ocurre arriba y abajo del rectángulo central. Las medidas de los rectángulos son estas que están acá, ¿sí? En el siguiente, en el dibujo 7, van a utilizar dos de las opciones que da el comando, que son el empalme. ¿Sí? Acuérdense que el empalme es cuando se redondean las esquinas del rectángulo. En este caso van a ser, salvo el del medio, son todos cuadrados, porque tienen la misma medida de alto y de ancho, ¿sí? La misma medida, me refiero a que son de 80 por 80 y de 50 por 50. Salvo el del medio, que tiene una medida diferente. Y salvo el del medio, que tiene una medida diferente, los demás están rotados a 45, menos este, el del medio y este. Los otros están rotados a 45 grados, utilizando la opción de rotación, ¿sí? En este dibujo yo les pongo una pequeña ayuda, que son estas líneas punteadas que están en las esquinas, que están a 10 centímetros y a 10 centímetros del rectángulo central. ¿Por qué? Porque esa sería el punto donde debería pasar este rectángulo sin el redondeo, sin el empalme, ¿sí? Ese puntito que definen las líneas punteadas es justamente desde donde deberían arrancar su rectángulo de izquierda y de derecha. Es una ayuda para poder definir la ubicación de estos rectángulos. Para eso sirven estas líneas punteadas en las esquinas del rectángulo central. El último dibujo es el dibujo 8. Acá vamos a ver el chaflán, el grosor, la rotación y el empalme, pero esta vez dependiendo de la figura, ¿sí? Entonces van a tener que dibujar un rectángulo de 280 por 2 con un empalme de 30 en las esquinas, ¿sí? Van a tener que dibujar esto es un chaflán, también de 30. No, perdón, sí, es un chaflán de 30 en un
rectángulo de unos 50 por unos 50 con un grosor de 0,3. ¿Sí? Y el rectángulo central es de 1 metro por 75 y lo que tienen en común todos es que todos estos objetos comparten el centro geométrico. ¿Sí? Por eso les digo, a partir de 1 tienen que marcar el centro para los otros dos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Después de este ejercicio, vamos a empezar con los comandos de edición. Y antes de los comandos de edición vamos a tener una clase que va a ser la que viene, una clase teórica, donde... Miren que voy para acá. Vamos a tener una clase teórica donde vamos a ver un poco cómo se mide y con qué se mide para poder hacer el ejercicio de, de dibujar un objeto que tengan en casa. Es importante que escuchen la clase porque son cosas que posiblemente habitualmente no hagan y va a depender también del objeto que elijan cómo lo deberían de medir. La idea es no complicarnos la vida. Yo les voy a mostrar diferentes objetos, diferentes elementos para medir. La regla común de la escuela, el escalímetro, el metro carpintero, algún calibre si encuentro. Incluso hasta con la cinta del costurero podemos medirlo, no hay más un inconveniente. Y vamos a hablar de algunos otros temas también que tienen que ver con el grado de dibujo, de definición y de las decisiones que uno tiene que tomar cuando dibuja un objeto. Pero bueno, eso es en materia de la clase que viene, pero ya se los adelanto porque es importante que la vean, que estén atentos, porque después a la hora de medir van a tener un montón de preguntas. Así que bueno, en esto estamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que veamos algún ejercicio en particular? ¿Alguien quiere que corrijamos algún ejercicio que hayan entregado? ¿Sí, no? ¿O pasen para siempre? ¿O elijo yo? ¿Qué pasa? ¿No hay mucho ánimo hoy? ¿El lunes? Yo estoy medio dormido, profe, no le voy a mentir. Fue bravo el fin. El lunes, bueno. Si quiere, tengo para subir ahora el de la elipse. Si quiere que lo veamos, se lo puedo subir ahora. Bueno. ¿Alguno de los presentes no vimos su ejercicio de polilínea y arco? ¿O los vimos todos? Sí, el mío creo que no lo vimos. Perdón, ¿el de quién no vimos? ¿El de Susana o el de Marta? Marta. A ver, Marta, vamos a ver el tuyo entonces. Ahí lo descargamos.
Bueno, ¿es este, Marta? Sí. Bien. Vamos, una polilínea. Es una única polilínea, no voy a marcar. Y es una polilínea entera, salvo hasta acá. Ay, Dios. Faltó la La última, P la última línea no, no no, entra en no entra la polilínea. en el resto. Vamos a ver qué es. Es una polilínea, pero llegaste con el comando hasta acá, Y hasta me este olvidé. último arco, y después te saliste del comando, volviste a activar el comando y buscaste la última línea. Sí, Nada, es un detalle mínimo, pero bueno, quedó fuera. lo arreglo. Espera que vamos a guardar esto. Si me queda la corrección. Y vamos a ver las medidas de los sujetos. Acá hay una línea de más, mirá. En el ejercicio arranca acá arriba, después hace la S invertida, sube y hace la S invertida. Y acá tenemos una que se coloca, está vertical. Abajo. O sea que esta polilínea no iría, está vertical, porque arranca acá arriba, con la horizontal. Y las medidas de resto están bien. Vamos a conocer. Acá me falta un arco. En el ejercicio 3 no llegó el arco, que es este. ¿Querés que le una dificultad o se pasó de alto nomás? Ah, está bien. Estos dos tendrán que estar bien.
Acá pasó algo, mirá. Ahí se me fue. En vez de tomar los puntos medios, tomaste el Tómale, punto final. punto final. ¿Sí? El Ok. centro está bien tomado porque es el mismo, Sí, sí. pero en vez de tomar el punto medio, tomaste el punto final. Está bien. Y acá, De mí me falta otro. Ah, acá nos faltó, fíjate me cómo falta. termina antes y vos lo Sí, estás terminando bastante después. sí, Acá hay un sí. tema con el ángulo, ¿sí? Con el menos 135. Acordate que depende de dónde lo comiences y dónde lo termines, dónde indiques que empieza y termina, Sí. va a variar la posición. Y esto me parece que está bien. Y acá este último, a ver, está bien. Y este me falta la línea y en realidad El arco está el largo. arco es mucho más largo. ¿Sí? Sí. Está bien. Bueno. Horrible, va. No, no te preocupes, para eso estamos, para practicar, Sí, sí. para aprender, no pasa nada. Bueno, ¿alguien más quiere que veamos alguno de sus trabajos, que lo corrijamos? A ver, Sí, profe, le acabo de subir justito el ejercicio de la elipse. a Va, ver. no sé, porque los otros yo se los mandé corregidos, no sé, como no tienen nota, no sé si los vio o no. No, todavía no. Eh, elipse. ¿Alguien tiene abierto el mic? Elipse está bien. Y la siguiente, algo le pasó. Medio chiquito. Por ahí. No, está mal puesto, está perfecto. Bien. A ver, Toyota. Toyota al principio me pareció un desafío y después como cuando me enganché la mano dije, ah, buenísimo. Después el de la clase anterior, corregí el anteúltimo, había un detallecito ahí, también lo pude corregir. Bien.
hay una pequeña cosa que vamos a revisar. Pero está bien. Bien. Es así, ahí, sí, puede ser. No Ahí. me tenía mucha fe ahí. Sí. No, pero son cosas mínimas. Mínimas. Que es más, es posible que sean porque a veces mis dibujos yo los escalo y arrastran errores de milésimas, pero está bien. Con la boca me pasó que había una referencia. Tomé de referencia el centro de la elipse del ojo y la de abajo, el 37 hacia abajo, y me había quedado muy, muy alta. Entonces hubo una corrección sobre eso, pero no la volví a dibujar. O sea, edité y ahí debe ser que me mandé la cagada esa, editando, ¿no? Sí. Porque no era 37, era 38. ¿Ves? Vos Sí, pusiste lo quise arreglar 37 y no me quedó. y era 38 en realidad, y ahí se arrastra el pequeño error ese. ¿Era 38 la medida? La medida era 38. 38 y ¿Por qué, 38. ¿Por qué puse 37? Eh, Eso se tira. Se te chispoteó un 1. 25, 25 y 2. Sí, decía 38. Ah, buenísimo. ¿Ves ahí? Son esos dos. O sea, la boca y este forma la cara. Un error mínimo. Y ahí con las elipses cruzadas también había uno, ¿no? Que estaba ahí. No, pero está bien, está bien. Porque el que no está bien es el mío. Ya que lo tengo, para mí, profe, vamos a decir esos términos, con el ejercicio el que le sigue, ¿no? A este, Sí. en la parte en la que es tipo como el barrio, yo la parte de abajo la resolví, pero tuve que hacer un número en el que me daba 0,125, si no me equivoco, y no sabía cómo marcar la línea de auxiliar, indicándole a la AutoCAD que yo quería 0,12,5. No Uh-huh. me tomaba esa medida. ¿En Entonces, qué? ¿En el 5? en el 5, en la casa que está en el medio abajo, Esta. ¿no? Sí, Claro, yo lo que tomé eran los 70 de largo, sí. porque me di cuenta que hay diferencia de medida en la calle esa, Uh-huh. del pasillo, vamos a decir. Y nada, esa medida me parece que me daba 12,5, me parece, Está bien, 0. pero a ver, todo depende de cómo. Entiendo lo que me preguntás. Si vos querés poner en el AutoCAD esa medida, vamos a poner cualquier comando y vamos a ver cómo se escribe. Acá me están pidiendo te digo con la línea me pide un largo. ¿Cuál era el número que escribías, que querías escribir? ¿Qué medida? Yo, Sí, era 35 dividido 2, 15, no, chingando. ¿No? Porque me daba la medida larga 70 y tenía los 75 del medio, entonces tenía que hacer la división para que me quede centrado, ¿no? 1,75. Claro. 0,175. Sí. Bueno,
Eso es lo que tenés que escribir. Cuando te pide la distancia es 0.175. Si tuviese más decimales, le pones más decimales. 5, 8, 3, lo que sea, no importa. Y esa es la medida que va a tomar. Después cuando vos la midas, como tenés una cota con 2 decimales, no te la va a tomar. En este caso se va a 18. Pero si nosotros le preguntamos la medida, la longitud es 0,1750. La cota lo redondea a 18, pero la línea en realidad mide 0,1750. Si vos haces una línea de, por ejemplo, punto 1755 o 53 para que sea otro número, cuando lo acotás también te lo va a redondear, ¿sí? Va a seguir diciendo 18, pero en realidad esa línea tiene lo que vos le decís, 0.1753. ¿Sí? Ok, Son muy pequeñas las diferencias, no las vas a ver a simple vista, tampoco la cota las va a registrar porque tienen eh, solamente 2 dígitos. Y las podés, o sea, le podemos preguntar al programa qué medida tienen en realidad y nos va a decir que son diferentes, ¿sí? Fíjate, yo pongo una sobre otra, las pongo en paralelo, hago un zoom y hago una línea desde el punto final de la de abajo y esta es un chiquitín más grande, ¿sí? claro. Apenas, pero existe esa diferencia. Sí, yo lo terminé resolviendo utilizando el medio, ¿no? Bueno, eso es lo que te iba a decir. Eh, es mucho más fácil haciéndolo utilizando el medio. Claro, ¿Mm? utilicé el medio, pero en ese momento me quedó la duda de si yo quiero poner una medida exacta para la línea de auxiliar, no estaba pudiendo poner ese dígito. O sea, lo pongo todo de corrido, no hace falta poner la coma. No, la coma va una sola vez, 0,17558, ponele. O sea, después de la coma, vos podés poner la cantidad de decimales que quieras. El tema es que nosotros tenemos seteada la cota con 2 decimales, no te lo va a mostrar, pero suponete que tuvieses tu cota con, vamos a poner, 0,175, y vamos a hacer otra de 53, 17, 5, 753, y esta vamos a hacer de 20, 17, 6. ¿Sí? Si acotamos esto, las 3 nos van a dar 18. Tienen las 3 una medida diferente. Pero nos da 18 porque tenemos 2 decimales. Cuando nosotros trabajamos con medidas tan pequeñas, o deberíamos cambiar la escala en la que estamos dibujando, y posiblemente este dibujo debería ser en milímetros, ¿sí? Para no tener este problema, o podemos agrandarle la cantidad de decimales, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace, pero hay una forma más rápida que es editando los decimales y las propiedades que ahora se las voy a explicar. Primero la voy a hacer y después se las explico. Fíjense, de acá se puede cambiar. Podemos no tener decimales, un decimal, 2 decimales, 3 decimales, y esta es la medida exacta. Si yo me paso a 4 decimales, ya es 1750. ¿Sí? Bueno, este lo vamos a dejar en 17.0. Y a todas le vamos a poner 4 decimales. A esta le vamos a decir que tenemos una precisión
de 4 decimales. Y acá sí vamos a poder ver esas diferencias que con 2 decimales no podíamos, ¿sí? La primera mide 0,175, la segunda 0,1753 y la otra 0,1760. Además, esta cota está seteada para que cuando nosotros tenemos menos de 1 metro, fíjense que no aparece el 0, ¿sí? Eso es porque las medidas son muy chiquitas y si acá apareciese un 0, la cota tendría el 0 y sería mucho más grande, mucho más larga Ocuparía el más texto, espacio. ocuparía más Sí. espacio, exactamente, ¿sí? Pero el AutoCAD es preciso, nosotros le podemos poner la cantidad de decimales que sean necesarios o que se nos dé la gana, ¿ok? No hay un límite. Si vemos en las propiedades el ajuste de decimales, fíjense que las opciones llegan hasta 3, 6, 7, 8, ¿no? 2, 4, 6, 8. 8 decimales después del punto. O sea que es demasiado. ¿Sí? El millón. ¿Sí? Nosotros eh, también es una decisión que hay que tomar, y esto depende mucho de los planos que hagamos. Si hacen planos de matricería o de piezas mecánicas, posiblemente la escala de la unidad de metros no sea la más adecuada y debieran trabajar en milímetros, ¿sí? Entonces, si trabajan en milímetros, más allá de modificar la plantilla, el template que hicimos de acá en metros, podrían usar directamente el acá ISO, pero la diferencia es un poco lo que habíamos visto en la clase pasada. Siempre es uno en uno respecto de qué, de la unidad que estamos utilizando. Entonces, si yo utilizo los metros y tengo mi dibujo seteado en metro, si yo le digo una línea de 1 metro, le digo 1 y le doy enter, es este largo, ¿sí? Ahora, si yo le digo que son milímetros, también es 1, ¿sí? Lo que va a cambiar es cómo yo voy a medir las cosas, porque si en milímetros, supónganse que yo quiero empezar a dibujar hacer un dibujo en milímetros. Si este largo medía 1,05 en metros, ¿cuánto mide en milímetros? En milímetros mide 1005, ¿sí? Y esta línea tiene esta longitud. ¿Por qué? Porque son 1005 milímetros, porque es 1 metro con 0,5. Fíjense lo que mide, ¿sí? Y lo importante es esto, que la cota diga lo que realmente mide respecto de la unidad que yo estoy utilizando. Esto mide 1005. ¿1005 qué? 1005 milímetros. ¿Por qué? Porque yo quiero dibujar algo en milímetros. Entonces, 1,05 m es esta línea, con este largo. Olvídense por un momento de que el AutoCAD nuestro está en metros, ¿sí? Eso es otra cosa. Lo importante es decir, bueno, yo le digo al AutoCAD, quiero una mesa de 1,05 m, bueno, tengo que dibujarla con esta cantidad de unidades de dibujo. 1005 unidades de dibujo. ¿Por qué? Porque la mesa mide 1,05 m en metros, pero en milímetros son 1005. ¿Sí? Es importante entender esto de las unidades. Lo que no tienen que hacer es hacer que las cotas digan algo diferente a la cantidad de unidades de dibujo, ¿sí? Por eso, si yo quiero dibujar medio metro, en el sistema métrico, en el sistema de las unidades de metro, medio metro es 0,5, 0,50, ¿sí? 0,50 ¿qué? Metros. Si yo escribo, supónganse estoy dibujando todo en milímetros, y escribo 0,50, ¿qué será?
¿Cuánto será el 0,50 en milímetros? Medio milímetro. ¿Sí? 0,500. No. 0,05 Medio milímetro, 0,5 de milímetro. Medio milímetro. Medio milímetro. Si un milímetro es 1000, medio milímetro es No. 500. En metros sí. En metros sí. En metros sí. Claro. Por eso, digamos, nosotros podemos hacer esos pasos. De hecho, lo hacemos continuamente. Vieron que nosotros cuando decimos, y bueno, ¿cuánto mide tal cosa? Un metro. Y si la medida es menos de un metro, empezamos a hablar en centímetros. Nadie dice 0,50 metros. No, decimos 50 centímetros. Porque así estamos seteados. Y es verdad, mide 50 centímetros. Pero si yo lo estoy dibujando en metros, lo que le tengo que decir al programa es 0,50. ¿Por qué? Porque la unidad que uso son un metro. ¿Ok? Entiendo. Volviendo a lo que estábamos hablando, entonces, no importa cómo estemos trabajando, ya sea... Te perdí. No estoy muteado, perdón. No importa. No importa, digo, o sea, si vos estás consciente de la unidad que estás trabajando, después de si es metros, milímetros o centímetros, lo aclarás ahí, pero la unidad de medición tenés que estar seguro de qué estás midiendo. Eso es lo que te explico. Sí, tenés que estar seguro en qué unidad estás trabajando para dibujar. Trabajando en tu cabeza, ¿eh? No importa el seteo, olvídense del seteo del AutoCAD. Son dos cosas diferentes. Si yo trabajo en metros, tengo que indicar las unidades con el sistema métrico. 1, un metro. 1,5 metros, 1,5. Medio metro, 0,5. Ahora, si estoy trabajando en centímetros, 1, un centímetro. 10 centímetros son 10. Un metro son 100. Si trabajo en milímetros, un milímetro. 10 es un centímetro, porque 10 milímetros son un centímetro. 10 centímetros son 100 milímetros, entonces es 100. ¿Sí? Hay que ser consecuente con la unidad con la que nosotros estamos dibujando. El seteo del programa, lo que nosotros hacemos con las unidades, con el DWG Unit, es un seteo del programa que nos va a ayudar a después setear cotas y textos, ¿sí? Pero que no tiene nada que ver con cómo nosotros ponemos las unidades en las que estamos trabajando, cómo damos la orden. ¿Okay? Nosotros durante el curso siempre vamos a utilizar metros. Si yo les digo, vamos a hacer una tabla. Yo igual lo del tema de la unidad de medición, creo que la entendí más cuando quise empezar a escribir y como estaba seteado hasta que yo tuve la cota, cada vez que escribía algo era, no sé, el tamaño de un edificio, más o menos las letras, según cómo cuando las copiaba y las pegaba. Y las tenía que dimensionar al tamaño, ¿no? Que queda todo en metros. Sí, en realidad también es una convención, porque el alto de las letras y de las cotas depende de cómo van a salir impresas, ¿sí? Depende de lo que el ojo puede ver de acuerdo a una escala determinada, es todo un desarrollo de eso. Acá les voy a escribir una pequeña tabla con los diferentes sistemas métricos, ¿no? Acuérdense que en AutoCAD ni el primer cero ni el último cero es necesario escribirlo.
Entonces, esto es en metros. Si yo digo, un metro, tengo que ponerle 1. Yo digo medio metro o 50 centímetros, tengo que escribir 0,50. Si yo digo 10 centímetros, tengo que escribir 0,10. Si digo 1 centímetro, tengo que escribir 0,01. Si yo quiero escribir 1 milímetro, tendría que escribir eso. 0,01. Así se escribe en el sistema de metros 1 milímetro y una décima, 1 centímetro y 1 milímetro. Si quiero escribir 10 metros, escribo 10. Si quiero escribir 100 metros, escribo 100. Ahora, veamos qué pasa si esto estoy trabajando en milímetros, porque mi plano necesito trabajar en milímetros. Si yo digo que algo mide 1 milímetro, es 1, ¿sí? Siempre va a ser 1. Si yo digo que algo mide medio milímetro, es 0,5, pero 0,5 ¿de qué? De milímetro. Si yo digo que mide 1 centímetro, es 10. Si yo digo que mide 1 metro, son 100 milímetros. ¿Sí? Entonces acá, vamos a escribirlo, esto es 1 milímetro, estos son 10 centímetros, y esto es 1 centímetro, 10 es 1 centímetro, y 100 son 10 centímetros. ¿Sí? Todo lo demás es medio milímetro, una décima de milímetro, una milésima y una centésima de milímetro para arriba. ¿Sí? Pero no los quiero complicar con las negativas. Pero lo que nosotros tenemos que saber es esto, que cuando nosotros dibujamos en milímetros, la orden que se le da al programa tiene que ser consecuente con esto. 1 es 1 milímetro. 10 milímetros es 1 centímetro. 100 centímetros son 10 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en milímetros. Ahora, si trabajamos en metros, utilizamos esta denominación. 1 es 1 metro. 10 son 10 metros. 100 son 100 metros. 0,50, si lo quieren traducir a centímetros, son 50 centímetros. Pero se escriben 0,50. 10 centímetros, estos son 10 centímetros. Esto es 1 centímetro. Y esto es 1 milímetro. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Esto es muy importante. Trabajen en la medida que quieran, con la unidad que quieran, pero cuando introducen la medida en cualquier comando, tienen que escribirlo de acuerdo al sistema que están utilizando. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe, me lo aclaró. Está perfecto. Sí. Igual yo sigo con el tema este de que no hay cuchara. O sea, No. lo pongo en modo Matrix. No hay cuchara. Claro. No entendí. O sea, en la película Matrix, Sí. lo pongo en contexto, a Neo le enseñan de que no existe la cuchara. Sí. ¿No? Bueno, en este caso es algo similar. Porque.
Acá es lo mismo, porque en realidad, o sea, esto es para ponerlo en medidas, pero según la medida en la que nosotros estemos trabajando, 1 es 1 metro, 1 milímetro, o sea, eso es lo que usted estaba queriendo explicar el otro día, ¿no? Exactamente. Y lo mismo pasa si ustedes trabajasen en pulgadas, ¿sí? Lo que tienen que escribir es la unidad en la que están trabajando, ¿sí? Si escriben 1, es 1 pulgada. Si escriben 10, son 10 pulgadas. Si escriben 100, son 10 pulgadas. Después en este sistema, en vez de tener así 50 centímetros, lo que van a tener es un cuarto, van a tener un octavo, que son medidas, vieron, de las yanquis que son sajonas, que son, nosotros no las entendemos, 3 octavos, y así, etcétera, ¿sí? Y estos son pulgadas. Si, 1 pulgada mide 2,5, ¿no? 1 pulgada Sí, es igual perfecto. a 2,5 ¿qué? Centímetros. 10 pulgadas son 25 centímetros, o lo que es igual 0,25 metros. ¿Sí? Entonces, hay que ser consecuente con la medida con la que estamos dibujando. Si son pulgadas, tengo que pensar que cada unidad es 1 pulgada. Después, si la pulgada mide 2,5, 8, 25, ya es un tema de los sajones. Sabemos que mide 2,5, por lo tanto sabemos que 10 pulgadas son 25 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es lo mismo. ¿Un metro cuánto sería en milímetros? Lo que siempre les digo, 1000, ¿no? ¿1000 qué? 1000 milímetros. Entonces, si yo quiero escribir 1 metro en milímetros, yo tengo que escribir 1000, y esto es igual a 1 metro. Pero estas equivalencias las uso para razonar, para darme cuenta cuánto es, para tener una noción eh, más doméstica, si quieren, de lo que miden las cosas. Pero si estamos dibujando en metros, 50 centímetros es 0,5. 10 centímetros 0,10. 1 centímetro 0,01. ¿Ok? Bien, ahora, profe, consulta. Suponiendo que yo le mando un trabajo a un matricero, que sea, que también trabaja en AutoCAD. Y Sí, yo trabajé todo en metros o en milímetros y no está en pulgadas. sí. Eh, si las medidas están bien, él las va a leer bien en pulgadas. Ahora, suponiendo que yo no trabajé preciso, ¿hay forma de que el AutoCAD convierta todo a la medida correcta o hay que volverlo a hacer todo? Porque eso es lo que me quedó duda de la anterior clase. No, mira, a ver, preciso, si no trabajaste preciso no hay magia. La precisión depende, sí. Suponete vos trabajaste en metros y dibujaste 1 metro. Eso es preciso. ¿Por qué? Porque son 1000 milímetros. Vos podrías escalar todo para que 1 metro sean 1000. Tendrías que escalarlo, al escalarlo por 1000, estarías convirtiendo tu dibujo que está en metros a milímetros. Vamos a hacer un ejemplo. Suponete que vos haces un... Me voy a retirar acá porque va a ser grande. Un rectángulo de 1 por 1. ¿Qué es esto, no? Y lo vamos a cortar. 1 por 1. Y vos decís, bueno, esto se lo tengo que mandar al matricero. Pero esto es 1 metro y él trabaja en milímetros. Primero, si sé que le voy a mandar algo a alguien que trabaja en milímetros, lo mejor sería dibujarse en milímetros. Si no lo hicimos, lo que podés hacer es escalarlo, ¿sí? Escalar esto, para que esto esté en milímetros, este 1 tendría que valer 1000, ¿no? Entonces lo escalamos por 1000. Esta cota, que no sirve para esto, dice 1000. Entonces, esta cota, ya vamos a ver cómo esto también se puede hacer en el AutoCAD sin necesidad de tener que hacer una cota para milímetros. Esta cota dice 1000.
Con lo cual el tipo va a entender que esto es 1000 por 1000. ¿Sí? Vos le vas a decir, mira, esto mide 1000 por 1000. ¿Qué? Milímetros, sí, entonces un metro por un metro. Él está habituado a leer estos números. ¿Sí? Pero bueno, hay que hacer este trabajo. Fíjate la diferencia entre un cuadrado de 1 por 1 en metros y de 1 metro por un metro en milímetros. ¿Sí? Claro, por eso digo, por los tamaños que son muy evidentes, tener la posibilidad de, si vos le entregas un trabajo que está bien dibujado, pero no coincide para mandar a imprimir en las medidas. No, a ver, el tipo va a preferir. Esto tiene que ver con los tipos de trabajos que se hacen eh, dependiendo del oficio que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Si el tipo tiene que hacer piezas de precisión, es ilógico trabajar en metros. Lo lógico es trabajar en milímetros. Entonces, si sabemos que estamos haciendo ese tipo de dibujos, tenemos que trabajar en milímetros. ¿Sí? Tenemos que darle al AutoCAD las medidas en milímetros. ¿Por qué? Porque en este caso sí vamos a poder tener, no sé, esos decimales que vimos antes. 0,18, que por ahí es en la cota en metros nos decía 0,18, pero es 0,185, ¿sí? Es 18 centímetros y medio. Entonces, ya necesitamos muchísima más precisión, o una escala diferente en realidad, no más precisión, una escala diferente, trabajar en unidades de milímetros para poder hacer esos dibujos, porque tienen esos rangos. Viste que, por ejemplo, un pistón entra con muy poquita diferencia al bloque motor. No puede haber mucho, no tiene que haber espacio entre el cilindro y el bloque del motor, porque si no se sale la nafta, no se produce una conversión y todo eso. Entonces, las piezas tienen que ser muy, muy justitas, ¿sí? Y eso, esas medidas, son, no sé, eh, de 3 milímetros, de 1 milímetro de separación. Y acotar 1 milímetro en metros, la verdad, no tiene mucho sentido. La cota va a ser enorme, el dibujo va a quedar chico. Entonces, bueno, hay que ser consecuente entre lo que uno dibuja y la unidad de medida que tiene que utilizar y la cota que le tiene que poner, el tamaño de la cota que le tiene que poner. Entiendo. Perdón. Sí. Y en ese caso, para trabajos tan específicos, ¿no podemos setear en milímetros directamente y hacer todo el dibujo en milímetros? Viste, Marta, nosotros hicimos un template Sí, arrancando del ACAD ISO. claro, ¿Sí? El ACAD ISO está diseñado para milímetros. claro. Vamos a verlo, mira. Esto, y aparte ustedes le pueden hacer la comprobación en cualquier momento. Dicen, tengo que hacer no sé, un trabajo en milímetros, yo ya lo tengo seteado el AutoCAD. Dicen que voy a cerrarlo porque mi público eso va a explotar. Tengo que hacer un trabajo en milímetros si no lo tengo seteado. Bien. Si ustedes van acá al inicio, al botón de inicio y ponen nuevo, ¿sí? Les va a aparecer toda la lista de templates. Y está el ACAD ISO, que es el que nosotros modificamos para hacer el ACAD metro. ¿Sí? Entonces, seleccionan el ACAD ISO, le dan a abrir, para abrir un dibujo nuevo, y este dibujo 2 está con esa plantilla. Si ustedes escriben DWG Units y se fijan qué unidad tiene la unidad 3 que es milímetros. ¿Sí? Ya está, no tengo que hacer nada. Simplemente agarro el ACAD ISO y empiezo a trabajar en milímetros. Entonces, acá quiero buscar una mesa de 1 metro por 2. ¿Cómo la dibujo? Ya estoy pensando en milímetros. ¿Cuánto es 1 metro? 1000. 1000 milímetros. Bien. ¿Por cuánto? Por 2000. ¿Por qué? Porque son 2 metros, 2000. Y ahí hago mi mesa. Le hago el otro lado, 1000. Y cierro
mi mesa. Ahora que es el comando rectángulo, lo podría hacer con el comando rectángulo. Las cosas se van haciendo más fáciles. Y si yo uso directamente estas cotas, sin fijarme cuál es ni cómo está seteado, fíjate que la cota ya empieza a ser más acorde al dibujo. Y acota sin cero, porque está seteado para milímetros. ¿Entendés? Ya está hecho el template, no hay ningún problema. Lo único que tengo que saber es a qué template usar para empezar a dibujar. Y en este caso, fíjate, la cota es muy grande, perdón, muy pequeña para nuestra mesa. ¿Por qué? Porque 1000 milímetros por 2 milímetros, la verdad que lo tendríamos que dibujar en metros. O sea, el carpintero no usa milímetros. ¿Quién usa milímetros? El matricero. ¿Y el matricero qué medidas utiliza? Y el matricero le vamos a decir no sé. Un rectángulo de 10 centímetros. 10 centímetros, ¿cuánto es? Son 100 milímetros, de 100 milímetros por 50 milímetros, ¿sí? Por 100 milímetros y cerramos. Y ahora acotamos esto, fíjate. La pieza es chiquita, la cota está en relación al tamaño del objeto. Fíjate este tamaño y fíjate el tamaño de la mesa, ¿sí? Sin embargo, en una pieza de 10 centímetros por 5 centímetros, la verdad que sí, hay que laburar en milímetros. ¿Por qué? Supongo que yo le tengo que decir que en medio de todo esto va un círculo, ¿no? Un círculo de radio 16 milímetros con 5. Perdón, me fui de tema, era demasiado. Hay que estar habituado a trabajar en estas medidas, en estas unidades de medida. Yo lo quiero de, nosotros tenemos 50 milímetros, lo quiero de 11,5 milímetros. 11,5. Fíjate ahora, Dios, qué mal que estoy. No te estoy apretando de más. Yo quiero un radio de. Claro, porque estoy en los radios, estaba pensando en los números. Un radio de 3 milímetros, sí, de 3 milímetros con 5. 3,5, o sea, son 3 milímetros de radio, 3 milímetros y medio. ¿Qué es esto? Cuando yo acoto esto, si acoto el radio, me dice que es 3,5. ¿Qué? Milímetros. ¿Sí? Entonces, esto de dibujar en milímetros es para los objetos que realmente hay que dibujarlos, son objetos generalmente muy pequeños, ¿sí? Ya vieron que si nosotros representamos una mesa como puede ser esto, realmente no vale la pena utilizar milímetros. Fíjense el tamaño de la cota que ya viene seteado por el programa. Nosotros no hicimos nada con la cota todavía, ni se lee. En cambio, en objetos mucho más chicos, de 10 centímetros por 5, en estas medidas, en estos rangos, la cota va perfecto, ¿sí? Y sin embargo, cuando yo tengo que darle la medida, acá escribí 100, no escribí 0,10. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en milímetros. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Acuérdense que el último template que abren, cuando abran un dibujo nuevo, les va a seguir cargando el mismo, ¿sí? Yo abro un dibujo nuevo, me fijo las unidades, y me va a decir que está en 3. ¿Por qué? Porque el último que abrí fue la CAD ISO. Entonces,
Si yo quiero volver a mi planilla de metros, lo que tengo que hacer es botón de inicio de AutoCAD, nuevo, y seleccionar mi AutoCAD metro, ¿sí? En este caso va a tener mi línea, mi cota. Cuando terminemos el curso va a tener más cosas. Y acá, esta cota sí es válida para dibujar una mesa. Cotas, 1 por 2. Si yo acoto esta mesa, mire, en este caso no le cambié la cota a... Estoy usando las estándar, pero vamos a usar la de 50. Hay que acordarse de modificar acá una va estándar y que va a la de 50, que es la que está seteada para trabajar en metros. 1 metro por 2. Y tiene 2 decimales porque habitualmente cuando trabajamos en metro utilizamos 2 decimales, ¿sí? Y la cota está en relación con, con lo que estamos representando, ¿sí? Si represento acá, es lo mismo en realidad, si represento acá la misma proporción, la piecita que habíamos hecho, es un rectángulo de, habíamos dicho, de 110 por 5.05, este tamaño, ¿sí? La diferencia entre el otro dibujo y este dibujo es que este está dibujado en metros y el que hicimos anteriormente está dibujado en milímetros. ¿Y cómo introducimos esas medidas? Acá pusimos 1 por 2 y en el otro pusimos 1000 por 2000. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo. Dime. Estuve haciendo mediciones, ¿no? Siempre me salían bien las cotas, pero de repente, o no sé qué toqué, me aparece la cota y a la derecha un cuadradito amarillo. A la derecha un cuadradito amarillo. A la derecha medio arriba. Si querés después te saco una foto y te lo mando, porque leí algo de cota invertida, pero yo no sé. Digo, a lo mejor depende del lado donde tome la medida, pero nunca me había pasado. Mira. ¿Se entiende? Sí. Te voy a compartir pantalla otra vez. Voy a apagar esto, pero en un momento no quiero. Revisa, marca estas cosas en tu AutoCAD. Revisa que la anotación en el segundo renglón diga D50, que es la cota que yo les mandé. Sí, eso lo tengo. ¿Eso está así? Sí, lo tengo. Y después, ¿estás acotando con la cota lineal? Sí. Dice lineal, no estás usando ninguna otra cota de las que está acá adentro, ¿no? No, esa. Es la lineal. Y Sí. te aparece un cuadradito. Sí. Bien. Otra cosa, acá abajo, en la barra de estado, ¿sí? Vos tenés, ¿viste que hay 3 triangulitos acá abajo? Sí. Bueno, ¿tenés alguno encendido? ¿Alguno que esté sombreado? Me fijo, ahora no lo tengo Está bien. abierto. Fíjate que el único que tenés que tener activado es el primero, ¿sí? Y acá deberías tener, hay un número que dice 1 en 50, vos deberías tener 1 en 1. 1 en 1, sí, eso lo tengo. Bueno, y mandame una captura a ver qué es lo que le pasa. Y si no, esto te pasa en los archivos que supongo que enviaste, era lo mismo. No, me está pasando, estoy haciendo el de la elipse y me empezó a pasar ahora. Y lo raro es que quizás vuelvo a tomar la medida y no me aparece ese cuadradito. Entonces,
Qué raro. Pero bueno, ahora voy a revisar esto que me decís y a ver si se corrige. Vale. Igualmente te mando la foto. Y este es en el de la elipse. Mándame el archivo aunque no lo entregues. O sea, no me interesa que esté terminado. Quiero ver Te lo si yo mando lo por... veo, Bueno, ¿eh? sí, sí, sí. Para ver de qué se trata. Bueno, gracias. No, no. Bueno, Profe, sí. yo más que nada, pues si quiere irse temprano hoy, creo que está para esa, pero antes que eso, digo, ¿podría explicarnos el comando rotación o girar para el tema de los 45 grados del No, eje? del rectángulo. Sí, Sí, claro. gracias. No, de nada. Si quieren hacemos un repaso de todo el comando. A ver, lo que tiene el comando rectángulo es que tiene muchas opciones. La verdad que las doy porque son útiles. Primer icono de la barrita en vertical, rectángulo, funciona de la siguiente manera. Tienen que indicar una esquina y la esquina opuesta. Eso es lo básico. Eso es lo que siempre va a terminar pidiendo el comando. Pico, leo abajo. Lo primero que va a decir es que precisen el primer punto de una de las esquinas. Y entre paréntesis les da las opciones, ¿sí? De chaflán, de elevación, de empalme, de altura del objeto y de grosor. Si no le hago caso a ninguna de estas, ¿sí? El chaflán, acuérdense que son las esquinas cortadas, el empalme son las esquinas redondeadas y el grosor obviamente es el grosor de la línea. O sea que si quiero aplicar alguna de estas opciones, lo tengo que hacer ahora, porque después no me las va a dar, me las va a dar en un tercer paso. Pero si yo ya sé, por ejemplo, como dice en el ejercicio, que hay una de los rectángulos que tiene grosor, yo ya sé que el grosor es 0,3, yo ya podría setear el grosor en 0,3 para que me dibuje mi rectángulo con ese grosor. Bien, de momento vamos a explicar primero la rotación, así que no vamos a darle bolilla a ninguna de las primeras opciones. Pico, arrastro, se empieza a dibujar el rectángulo. Fíjense que a partir de donde piqué lo puedo dibujar abajo, arriba, a izquierda o a derecha. ¿Sí? Yo no tengo el F8 activo, pero fíjense que si activo el F8 esto se transforma en una línea, no veo el rectángulo. Fíjense de no tenerlo activo el F8 cuando estén comenzando a dibujar el rectángulo. Dicho esto, leo abajo, me dice precise la esquina opuesta y me da opciones. Área, cota y rotación. Yo puedo definir un rectángulo por su área, me va a pedir un lado para definir el área, porque el área es base por altura, así que me va a decir, bueno, un lado me lo tenés que decir, cuánto querés que tenga ese lado, y en base a esa distancia te calculo el otro lado con el área que vos me pedís. El segundo son cotas. Las cotas son las dimensiones. Si activo la C o la palabra, le voy a poder decir cuánto quiero de largo y cuánto quiero de ancho un rectángulo. Y el último es rotación, que es el que está preguntando el compañero. Acuérdense que cualquiera de estas opciones se activan con la letra mayúscula en color, que en este caso es la R, la C o la O. Para la rotación es la O. Pueden escribir O y darle Enter, o pueden directamente picar arriba de la palabra, que es lo mismo, lo que ustedes quieran. O Enter, y fíjense que ahí como que se libera, yo muevo el mouse y me deja dibujarlo con cualquier ángulo que yo quiera, con cualquier rotación. La rotación yo se la puedo dar directamente picando en el espacio de trabajo, haciendo referencia a un objeto. Si yo tuviese otro objeto, podría señalarlo para indicarle que ese objeto me dé el ángulo, o escribiendo un ángulo, que es lo que me dice entre paréntesis. Dice precise ángulo de rotación y entre paréntesis dice 0, 0. Si yo le doy Enter, lo va a dibujar derechito. Ahora, si yo le doy 45, le estoy diciendo 45 grados. ¿Sí? Le doy Enter y lo dibuja a 45 grados.
leo abajo y lo que me está preguntando es precise la esquina opuesta, o sea, terminá de dibujarlo, porque hasta ahora lo único que hiciste fue decirme qué rotación querías que tuviese el rectángulo. Ahora me está diciendo precise la esquina opuesta. Puedo darle una medida, puedo darle señalar un objeto o picar en el espacio. O puedo definirlo con el área o puedo definirlo con las cotas, como yo quiera, ¿sí? Supongamos que le voy a decir las cotas. Pico en la palabra cotas, me va a preguntar la longitud, le voy a decir que lo quiero de metro, me va a preguntar el ancho, le voy a decir que lo quiero de .50, le doy enter y me sigue preguntando lo de la esquina opuesta. Acuérdense de leer esta última pregunta siempre en el rectángulo, porque en realidad la pregunta es medio engañosa. No me está pidiendo que precise la esquina opuesta. Me está diciendo dónde querés dibujarlo, abajo, arriba, izquierda o derecha. Eso es lo que está preguntando. Si ustedes acá no responden esto, con picar para el lado que quieren que lo dibuje, no va a dibujar el rectángulo y ustedes, si no leyeron o si no interpretan bien esta pregunta o esto que está diciendo, no van a entender qué es lo que pasa. Directamente acá lo que me pide es dónde lo querés. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Lo quiero acá, abajo. Pico para este lado y ahí, fíjense, se suelta el comando y quedó dibujado. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, ahora aplicándole grosor. Si yo le quiero aplicar grosor a este mismo rectángulo, vamos a hacer parte de la rutina que hicimos, leo abajo, precise el primer punto de la esquina, pico, arrastro, ya lo empieza a dibujar, ¿sí? Precise esquina opuesta o cotas o rotación. Fíjense que ya me lo empezó a dibujar rotado, ¿por qué? Porque tiene memoria, o sea que los 45 grados ya le quedaron. Vamos a ponerlo en 0, pico en rotación o escribo O, le pongo 0 y le doy enter, ¿sí? Si ustedes no utilizaron el comando, lo que van a ver siempre va a ser esta opción. Yo lo borro y lo empiezo a hacer de nuevo para hacerlo desde 0, con 0 grados. Pico, leo, precise primera esquina, esta esquina. Decide la opuesta O, área, cotas y rotación. Quiero rotarlo. O, enter. Le doy los grados. Yo antes le había dado 45. Ahora le voy a dar menos 45. ¿Sí? Y ahora leo abajo, vuelve al mismo menú y me dice precise esquina opuesta o cotas. En este caso le voy a decir cotas. ¿Sí? Enter. Habíamos dicho 1 longitud y 50 de anchura. Enter. Fíjense que lo dibujó para abajo. O sea que también voy a variar el ángulo si es negativo o positivo. ¿Sí? Me lo está dibujando hacia abajo. No es igual que el que dibujé antes. ¿Cuál es la diferencia? El ángulo. El primero está con un ángulo positivo de 45 y este que estoy terminando está con un ángulo negativo de 45. ¿Sí? Bien. Me pide dónde, leo la pregunta, me dice precisa esquina opuesta. Acuérdense de esta última pregunta, no me está preguntando eso, sino dónde lo quiero dibujar. Y no le puedo, o sea, no tengo otra escapatoria más que picar esto. Yo ya no le puedo poner el chamfer, no le puedo poner la redondez, no le puedo poner el grosor. Simplemente lo único que me queda es picar hacia donde quiero que lo dibuje, pico y ahí queda dibujado. Entonces, si quiero darle grosor, es lo primero que tengo que hacer. Si quiero darle chamfer, es lo primero que tengo que hacer. Si quiero un empalme, es lo primero que tengo que hacer. Vamos de vuelta. Acuérdense que tiene memoria, me lo va a empezar a dibujar rotado a menos 45 grados. Pico. Precise esquina, la primera esquina. Pico en cualquier lugar, arrastro, ya lo comienza a dibujar con ese ángulo y en ese punto. Y ya no me da la opción, ¿sí? Ninguna de las opciones me va a habilitar para
el grosor, entonces siempre hay que leer, porque vamos automatizados y después, ay, ¿y dónde era? ¿Y dónde está la opción? Y no la encuentro. No leímos. Salvo el comando. Vuelvo al comando. Pico. Leo. Y acá, antes de precisar el primer punto, le doy a la opción de grosor. Pico en grosor y acá defino el grosor. .03. Le doy enter. Me vuelve a aparecer el mismo. Le podría dar un chaflán. Chaflán. C. Enter. ¿De cuándo? Tu punto 20 y en el otro sentido, punto 20. Perfecto. Ahora sí lo empiezo a dibujar. Precise un primer punto. Pico y arrastro. Y ya me lo empieza a dibujar a menos 45 grados porque tiene memoria. Si quiero cambiarle la rotación, si leo en la pregunta una de las opciones, es cambiar la rotación, podría ponerlo en 0 o en el ángulo que yo quiera. Eso sí lo puedo hacer posteriormente. Lo que no puedo hacer es darle el grosor, el chaflán o el empalme. Y acá ya me lo está dibujando con el chaflán y con el grosor que le pedí. ¿Sí? Acá podría definirlo por área o definirlo por cotas o cambiarle la rotación. Le vamos a cambiar la rotación, pico en rotación y le digo que lo quiero a 30 grados. 30 enter y esta es una rotación de 30 grados. Fíjense que es parecida a la de arriba, que era más 45. Y acá pico en cualquier lado y lo defino simplemente picando en el espacio. No sé cuánto mide, no sé qué área tiene. A diferencia de estos que los definí con cotas. ¿Sí? Vamos a ver el otro. Pico, leo. Ahora no quiero el chaflán, quiero el empalme. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de dibujar es el empalme. Definir el empalme. Entre paréntesis dice 0,20. Eso quiere decir que el último que usé fue 0,20. Cuando aparece un número en entre paréntesis es porque lo utilicé antes. Escribo .50. Leo, precise la primera esquina. ¿Solamente quiero el empalme o quiero cambiarle el grosor? Acuérdense que el grosor también lo guardo. Miren, si pico y arrastro, me lo va a empezar a dibujar. Va a empezar a dibujar el rectángulo normal hasta que pueda definir el empalme que le dije de .30 en cada esquina. Si no lo puede definir, hace lo que geométricamente se puede. O sea, un rectángulo con las esquinas rectas. Apenas pueda pasar a una medida que pueda hacer funcionar el empalme, lo va a hacer. Antes no. Y ahí lo mismo. O lo defino por área, o lo defino por cota, o lo defino por rotación, o le quito la rotación. Vamos a quitarle la rotación, la vamos a poner en 0, le doy enter, vuelvo a leer, precisa esquina opuesta, ahora lo estoy dibujando, pero ortogonal. ¿Sí? Lo voy a definir por área, con la R, o picando en la palabra R, enter. Dice, precisa el área del rectángulo con las unidades actuales. Entonces nos va a decir, bueno, ¿cuánto querés que mida el área de tu rectángulo? No sé, yo le voy a decir que quiero que mida, entre paréntesis está 100. 100 son 100 metros, es mucho, ¿no? Y voy a decir que mida 5 metros cuadrados. 5, enter. Y acá me va a preguntar, me va a decir, ¿qué voy a definir? ¿El ancho o el largo? Una de las dos se la tengo que definir. Por defecto viene la longitud, ¿sí? Porque la otra la va a calcular. Ya tiene un parámetro que son 5 metros de área. El área es longitud por ancho o lado por lado, ¿sí? Pero necesita que le diga por lo menos uno de los lados. Yo le voy a decir que uno de los lados mide 1 metro. En este caso la longitud es de 1 metro. Le doy enter. Longitud. Sí, perdón, no me está. Esto me pasó la otra vez por no leer, profe. Me dice que defina en función de longitud y anchura. Tengo que elegir entre longitud y anchura. Y le tengo que decir, lo voy a hacer por longitud. L, enter.
Recién acá me pregunta la medida. Precise la longitud. ¿Sí? 1. Dice, bueno, 1, enter. Ahí me dibujó el rectángulo con la superficie que yo le pedí. Si vamos a ver el área, son 5 metros. ¿Sí? Con una longitud, acuérdense que la longitud para el AutoCAD es en horizontal, de 1 metro, por un largo que determinó el programa automáticamente en el punto más extremo, que son 5,21, incluyendo el empalme que le había pedido, ¿sí? Porque ya tenía el empalme activado, que era de radio 50, 0,50. ¿Ok? Entonces hizo todo lo que yo le pedí y además me sacó este rectángulo con la superficie que yo quería, utilizando el fillet que yo quería, o sea, la redondez que quería, y me da este dato, o el resultado es este dato que yo no desconocía. Yo sabía que quería que toda esta superficie fuese de 5 metros, que tuviese un ancho de 5 y que tuviese unos empalmes de 50 centímetros. ¿Sí? Nada, es simplemente ir leyendo y respondiendo a las preguntas eh, con atención. Nada más. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, bueno, creo que nada más. La clase que viene. Un segundo. Con ustedes. Yo voy a subir el nuevo apunte, el de los comandos de edición, como material, sin ningún ejercicio, simplemente para que lo vayan viendo. La clase que viene vamos a hacer la clase de medición, vamos a hacer también correcciones, las correcciones que hagan falta. Si tienen alguna duda también, vayan viendo qué es lo que quieren dibujar. No esperen hasta último momento porque por ahí si no va lo que piensan dibujar, después tienen que cambiar y les va a tomar tiempo decidirse. Pero si me mandan un objeto, aunque no estén muy convencidos, podemos ir charlando y ustedes mismos se van a ir dando cuenta de por dónde es mejor. Y además también porque, como en la clase que viene vamos a ver cómo se mide y qué es lo que tienen que medir y qué es lo que tienen que dibujar en base a lo que miden. Eso también les va a dar pautas para elegir los objetos que quieran dibujar. Porque si eligen una puerta, van a tener que conseguirse 1 metro, porque con la regla va a ser bastante complicado medir por lo menos las medidas grandes. Después si la puerta, por ejemplo, tiene molduras o algún trabajo en un vitró, porque tiene un vitró o lo que sea, eso sí lo pueden medir con otro instrumento. Pero el tamaño de la puerta y de las hojas y del marco o del agujero, la verdad que con una regla no, se me va a volver locos. Pero les digo, tampoco es para complicarse, porque esas medidas grandes también las pueden tomar con 1 centímetro de costurero, no pasa nada. Así que bueno, vayan pensando, tomen una foto, mándenme un WhatsApp, un mail, lo que les resulte más cómodo. Subo un nuevo apunte. Con esto damos por terminado la unidad 4. Y lo que no quiere decir que si necesitan repasar algo, si quieren ver algo, si están trabados con algo, me pregunten. Había una cosa más que... Ah, sí, que les quería mostrar. Y ya con esto los dejo, ya son fuerte. Les quería mostrar lo que uso para
cambiar los decimales o para ver las propiedades de los objetos que es la siguiente herramienta. La vamos a ver más adelante, pero seguramente ustedes van a querer verlo, ¿sí? Y es el siguiente. Dentro de la cinta de herramientas hay una familia que se llama propiedades, ¿sí? En esta familia está igualar propiedades, después un cuadradito que dice por capa, otro que dice por capa y otro que dice por capa. Esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver para qué funciona, pero al lado de la palabra propiedades hay una flechita que apunta hacia el costado. Si ustedes pican en esa flechita, ¿sí?, les va a aparecer al costado este menú que se llama propiedades. Este menú lo que hace es que lo que yo seleccione me va a decir todas las propiedades de ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, pueden hacer que se quede fija, que se oculte, eso también lo pueden ir viendo, se manejan con estos botoncitos de acá arriba, ocultar automáticamente, ya les queda ahí al costado, cuando no la tocan se guarda sola, cuando la tocan se despliega. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Tocan cualquier entidad y se paran arriba de la barra y se despliega el menú y dice, lo primero que les va a decir es qué es. En este caso es una polinomio. Después les va a dar un montón de propiedades. El color, la capa, el grosor, bueno, un montón de propiedades. La visualización, la geometría, el grosor, la anchura, la elevación y datos numéricos. Les va a dar el área, ¿sí? Esto es muy útil cuando nosotros trabajamos con superficie para saber qué área mide, tienen las entidades, y la longitud, ¿sí? Hay que tener un poco de cuidado también porque hay que saber qué longitud nos está diciendo, porque acá tenemos un cuadrado y nos dice que tiene una longitud de 21,9331, ¿sí? Nos dice si es cerrado o no y la creación. Bueno, hay un montón de cosas que van a intuir, hay otras que no van a saber qué son, pero hay algunas que sí son datos que les pueden ser de utilidad. Por ejemplo, cuando hagan este ejercicio y necesiten o quieran corroborar si realmente el grosor es de 0,3, pueden activar eso, porque medirlo no lo van a poder medir. En propiedades les va a decir que es una polilínea, no les va a decir que es un rectángulo, porque no detecta cómo fue creado, pero sí les va a decir que es una polilínea, que está cerrada y que tiene un grosor de 0,3. ¿Sí? Entonces, es una forma de verificar o de ver las propiedades de las entidades. Y lo otro que tiene de bueno es que para las cotas, si selecciono una cota y veo sus propiedades, nos va a dar todas las propiedades, pero también nos va a permitir en el menú de unidades principales, en el último renglón dice precisión, está 0,02, 0.00, que es la precisión que le dimos al AutoCAD cuando hicimos el DWG Units, que le dimos 2 decimales después del punto. Si pican ahí, pueden desplegar este menú, le pueden sacar todos los ceros, le pueden agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que quieran. Y esto les puede servir por si tienen alguna duda por ahí acá metí la pata, no estoy seguro si está justo en 260 o es 205 o hay alguna cosa rara que vean, ¿sí? Lo pueden ver, les da el preview, lo visualizan ahí automáticamente. Cuando se sacaron la duda, directamente, si lo pican, va a quedar así, ¿sí? Va a quedar así en el dibujo. Para que no les suceda esto, lo que pueden hacer es visualizarlo e inmediatamente volverlo a la precisión de 2 dígitos y listo. Vienen, le cambian, miran hasta 8, hasta lo que quieran. Cuando están seguros de que está bien, lo pican en 2 ceros y queda como está. ¿Sí? Si tienen una línea y les da fiaca medirla,
no quieren medir la cota, lo mismo, la selección, la mala propiedad, longitud, 1,7144. ¿Sí? Nada, ese era el tip que les quería dar hoy, que hoy les es útil, ya que ahora empiezan a trabajar con mucha medida. ¿Sí? Bueno, gente, por mi parte creo que nada más. Nos vemos el viernes. Oportunidad nueva, tema nuevo. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Empiecen a ver qué dibujan. Oh, qué temas. Buena semana. Buena semana. Que estén bien. Chau, chau. Chao.